Realizar el desarrollo en la calidad de la camada. Un segundo, porque no me... No se mueve. Listo. Las bases de la producción, en cualquier producción, bien sea porcina, avícola, ganadera, cualquier especie, lo vamos a diferenciar como si fuera una mesa. Y cada pata de la mesa es una estructura de la explotación. Entonces tenemos la genética, la sanidad, la alimentación y el manejo. Si alguna de estas cuatro patas falla, podemos estar poniendo en riesgo la producción. Entonces, la genética, independiente a la genética que manejamos en el país, ella va a dar su potencial hasta lo que la genética le permite. No le vamos a pedir, haciendo el ejemplo, a un Renault, un carro básico, que me dé 300 kilómetros por hora si no está diseñado para eso. Entonces, la genética va a dar su potencial hasta donde la genética permite. La sanidad es todo el entorno, toda la parte de bioseguridad, de higiene, de salubridad que puede tener el animal y el ambiente. La alimentación, como su nombre lo dice, pues es todo el suplemento que le damos, más el alimento balanceado que se le puede dar en tiempo y forma de cada animal. En tiempo y forma, ¿a qué me refiero? Que no le vamos a un lechón recién nacido, no le vamos a dar una desarrollina o un puralino o sobras de la casa, que ustedes llaman machiwi, a un cerdo recién nacido. Todo tiene que ir según las etapas. Y a lo que nos enfocamos ahorita aquí en la charla es al manejo. Yo tengo en esta imagen una jeringa y cruzado. ¿Por qué? Porque el manejo no es estar inyectando el cerdo, no es estar vitaminizando el cerdo, no es corregir cosas de manejo con antibiótico, no es corregir cosas de manejo con vitaminas. Todo eso, si nosotros cumplimos en totalidad esta parte de genética, sanidad, alimentación, se nos va a reducir importantemente el uso de medicamentos, el uso de la aguja. Entonces, antes de hacer muchas cuestiones de manejo o muchas cosas de manejo, tenemos que revisar el entorno. ¿A qué me refiero el entorno? Un ejemplo gráfico. Muchas veces puede ser que los lechones tengan diarrea y lo primero que nosotros hacemos es ponerle antibiótico o algún medicamento para la diarrea. Y puede ser que tenga diarrea porque esté haciendo frío, haya humedad, la hembra es la que esté enferma, la hembra tenga problemas de fiebre o algo, entonces bajó su producción de leche y eso puede causar manejo. Entonces, aquí mucha parte de la charla es observación, es observar la hembra y observar a los lechones, cómo se comportan, cómo están distribuidos los lechones, cómo fue el manejo las primeras 48 horas del parto. ¿Por qué? Porque eso es muy diciente de cómo va a ser su desarrollo de aquí en adelante. Entonces, nos vamos a enfocar en estas cinco puntos. Atención al parto, el calostro,
el plan sanitario o plan de manejo, la alimentación y el destete. Entre plan de atención del parto, ¿a qué me refiero a atención del parto? Es el momento antes del parto, durante y previo al parto, al nacimiento, los lechones. ¿Por qué antes? Porque antes la hembra tiene que estar lo más relajada posible, lo más tranquila, no la podemos estar estresando porque ya está en un proceso de desencadenar parto y empezar una hembra que ay, vamos a ver qué va a parir hoy o va a parir, tenemos la fecha provista de parto hoy y apenas hoy la estoy moviendo a su jaula o a su corral. No, si ya tengo una fecha prevista, lo mínimo que deberemos garantizar es por lo menos unos 5 días antes, trasladarla donde va a ser el parto definitivo para que ella se relaje, se tranquilice. Y es un corral donde vamos a dar suplementos como cascarilla, como viruta, acerrín, que ella haga su propio nido. Ellas anidan, como silvestremente ellos lo harían, ellos hacen un nido, hacen para eso, si se enjaula, pues mucho más para que se acostumbren y eso. La idea es no mover la hembra en el mismo día del parto, sino por lo menos de 4 a 5 días antes de la fecha prevista del parto. Eh, Bañar la hembra, ya de ahorita les explico por qué bañarla con jabón neutro, con el jabón que lavamos eh, la ropa, eh, el marfil, mal conocido aquí, el jabón marfil, lavarla con un paste suave, no la vamos a pelar, tampoco es que la vamos a arrancar el cuero, es para quitar toda la carga que haya de materia orgánica, de estiércol que esté pegado, de todo lo que ella, ¿por qué? Ahorita les voy a presentar un video y van a entender por qué todo eso de estar lavando la hembra, porque es un manejo más del lechón en el momento de nacer. Cuando, durante el parto también el manejo es esencial de la hembra. De la hembra hay que manejarla que no esté estresada, que no vamos a atender un parto a, la luz del sol, pues al rayo dándole la hembra estresada porque se está quemando del solazo. No, es tenerle condiciones a la hembra. Ojo que muchos de nosotros de los productores que estamos aquí, lo que hacemos es vender el lechón. Nosotros, nuestra fábrica de lechones es la hembra, la que hay que cuidar es la hembra. Los lechones a los 21 o a los 28 días se nos van y nos queda la fábrica de hacer lechones. Entonces, ella es la que tenemos que darle prioridad en este momento, a cuidarla, a mantenerla en confort, que se mantenga bien para que esa fabriquita de hacer lechones o de hacer carne en este momento esté bien. Entonces, a la hembra hay que darle condiciones para el parto. Las condiciones no le estoy diciendo que sea un hotel 5 estrellas, no, sino si va a atender los lechones en cascarilla de arroz, que la cascarilla esté seca, que no haya sido fumigada, digamos, con pesticidas y tenga un olor fuerte que le irrite a ella, que si es viruta de acerrín, no sean los grandes troncos que la puedan lastimar, sino darle condiciones a ello. ¿Qué es lo que no puede faltar? Incondicional. La hembra pasa durante la gestación, pasa de tomar de 5 a 8 litros al día del parto a tomar 25 a 30 litros de agua el primer día del parto. En el momento que ella empieza a desencadenar parto, ella pasa a consumir hasta 30 litros de agua. Entonces, no deberíamos restringir el agua en el momento del parto. Restringimos la alimentación. ¿Para qué? Para que su estómago o su intestino esté limpio, no compitamos un bolo de estiércol con un lechón saliendo por el canal. El recto está arriba, el canal de parto está por debajo. Si tenemos mucho alimento en el intestino, el lechón va a competir con una bola de estiércol. Entonces, no, el día antes empezamos a restringir el alimento. Idealmente que el día del parto la hembra no consuma, que no tenga consumo de alimentos, no les va a pasar nada, pero que no durante 2, 3 días antes empecemos a restringir, empecemos a 2 kilos, kilo y medio kilito, la librita, y ya el día de parto no se comienza. ¿Para qué? Para que tenga un parto normal.
Entonces, condiciones, una buena cama, si es en jaula que esté seca, que esté limpia, si es en corral, una buena cama de sustrato, bien sea cascarilla o lo que se maneje, más que normal la cascarilla de aquí, y abundante agua que ella pueda tomar, porque pasa a tomarse 30 litros y de aquí en adelante ella no baja su consumo entre 20 y 25 litros durante toda la lactancia y que la hembra esté limpia. El calostro, bueno, durante el parto, ¿dónde se considera que se termina el parto? El parto no termina para nosotros o para la parte industrializada y para que ustedes también lo manejen, el parto, uno como técnico o como supervisor de granja, no termina cuando nace el último lechón. ¿Cuándo termina el parto realmente? Cuando yo garanticé que la hembra arrojó toda la placenta, el último lechón que nació, por lo menos haya mamado 3 veces calostro. Ahí yo digo, ya terminé mi parto, porque ya de aquí en adelante empiezo a hacer otros manejos. Pero el parto no quiere decir, nació el último lechón y me desentiendo. No, tengo que garantizar que haya botado suficiente placenta relativamente pues a los lechones que hayan tenido. Si tiene 12, 13 lechones, no es la misma placenta que va a tener con una hembra que se haya venido con 3, 4 lechones que puede pasar. Entonces, siempre es tener eso, recoger las placentas. ¿Para qué? Para evitar que lleguen roedores, moscas, todo eso. Recogerlo, guardarlo en un saco y después destino final. No dejarlo ahí porque eso trae contaminación, trae roedores, trae moscas que nos va a afectar. Entonces, le voy a mostrar un video de la importancia del calostro. Me avisan si se escucha, por favor. Es cortico. Dentro de los cuidados que tenemos que dar al lechón al momento del nacimiento, uno de ellos es básico y muy importante, y es el hecho de asegurarnos que todos los lechones mamen calostro en sus primeras 3 horas de vida. Perdón. ¿Por qué? En el caso del lechón, nace totalmente desprotegido en cuanto a anticuerpos, es decir, en cuanto a defensas contra las enfermedades, por el tipo de placentación que tiene. Sin embargo, la hembra ha logrado concentrar enorme cantidad de estos anticuerpos en el calostro y está dispuesta a transmitirlos al lechón. Entonces el lechón tiene que mamar calostro. ¿Cuánto tiempo dura la cerda produciendo calostro? Hasta 48 horas. Podríamos pensar entonces que mame cuando quiera. No, porque lo que sucede es que al momento que el lechón nace, el intestino del lechón, por decirlo así, está abierto al paso de proteínas de gran tamaño, como lo son los anticuerpos. Pero después de 3 horas, estos espacios empiezan a cerrarse. Y podrá el lechón mamar calostro, pero ya no pasan los anticuerpos a la sangre. Puede durar hasta 12 horas el proceso de cerrarse, pero prefiero asegurarme que sea en las primeras 3 horas de vida. Hay otro factor que acelera ese cierre de la permeabilidad intestinal, y es la presencia de otra proteína en el intestino del lechón que pudiera ser estiércol. Y esto llega a suceder cuando las hembras no son adecuadamente limpiadas en sus tetas, en sus patas, en sus orejas inclusive, porque cuando el lechón nace por instinto va a mamar lo primero que encuentre. Y si primero encuentra una parte de la cerda sucia con estiércol, primero tendrá estiércol y después calostro. Y ya se inicia. ¿Cómo vamos a proporcionar este calostro a los lechones? ¿Solos o ayudados? Pero también podría ser en otra cerda vecina que está pariendo y está tirando el calostro. Aprovechémoslo. O inclusive
con ayuda de un biberón, en donde colocamos el calostro de su propia madre o de otra cerda, se lo damos al lechón. Va a chupar la cantidad que él quiera, de acuerdo a su capacidad estomacal. Como he mencionado, mujeres funcionan muy bien en este sentido, porque su temperamento materno, su ternura, les permite sentir cariño por los lechones y hacer con muchísimo más cuidado su trabajo. En ocasiones las camadas son de diferente tamaño, por ejemplo en cerdas de sexto, séptimo parto, que unos lechones son grandes y otros pequeños. Si los dejamos así, los grandes van a mamar mucho, pero los pequeños no. Entonces, colocamos en una caja con una fuente de calor a los grandes y permitimos que primero sean los pequeños los que mamen calostro. Cuando todos lo hicieron, invertimos y colocamos a los grandes. La otra sería uniformizar el tamaño de las camadas y dejar solo los de pequeño tamaño, ya uniformes todos, con una marrana que muestre bien los pezones, y de esa manera aseguramos que todos están mamando calostro. Todo esto requiere, por supuesto, atención de personal debidamente capacitado. Una vez que los lechones mamaron calostro, deberán de ser colocados bajo una fuente de calor a 30-35 grados centígrados por esas primeras 3 horas. El hecho de que un lechón mame por lo menos 2 veces calostro en sus primeras 3 horas de vida nos asegura su salud durante toda la lactancia e inclusive algunos días más después del destete, ya que la vida media de los diferentes anticuerpos adquiridos por el calostro me puede variar entre 4, 6 y en algunos casos de algunas enfermedades hasta 8 semanas. Pero esta protección es básica. De esta manera aseguramos la gran protección contra las enfermedades, puesto que los anticuerpos absorbidos a partir del calostro, que son los anticuerpos que la madre tiene contra las enfermedades que hay en la granja, ahora esa transmisión de inmunidad está en el lechón y vamos a tener la seguridad de camadas completamente sanas. Y podremos ver la diferencia de una camada que mamó calostro, sana, brillante, creciendo, y una camada de lechones que no mamaron calostro porque fue un parto nocturno, porque fue un parto no atendido, porque la hembra estaba nerviosa, etcétera. De tal manera que esa es la importancia de este primer cuidado, asegurarse que todos los lechones mamen calostro en sus primeras 3 horas de vida. Entonces, espera si hay alguna pregunta, por aquí vi el chat. El video lo puedo compartir después para que para que lo puedan reproducir. Se lo mando no sé a quién y ya lo podemos replicar. Entonces, la importancia del calostro es lo que nos va a dar estabilidad a los lechones. ¿Qué es bueno del calostro? Si tenemos hembras que en el momento del parto desencadenan parto, sin necesidad de tener lechones, usted ve que ellos empiezan a botar leche, las hembras, en ese momento se considera que el parto ha comenzado, que ha desencadenado parto. Si nosotros recogemos ese calostro y nos sobra, nosotros lo podemos congelar. El congelado puede durar hasta más de 1 año. Si no, lo descongelamos. Una vez descongelado, se debe de usar y si sobra, se bota. No se puede guardar porque ya se daña. Eso se vuelve ya queso. Pues prácticamente se corta el calostro. Entonces, una vez descongelado, a temperatura ambiente, metido en agüita, él se va descongelando despacio. No lo vamos a descongelar en un fogón, nada de eso. Si hay de descongelarlo, se descongela con agua o por fuera de la nevera, que se descongele solo. Entonces, lo importante de eso es de tener un banco de calostro porque siempre vamos a tener de pronto una emergencia. La emergencia es que la hembra se complicó o está agresiva y no tengo, los lechones no lo recibe. Entonces, mientras que la hembra se calma, yo le puedo ir dando calostro de un parto
hace 3 meses, 4 meses, un año. Entonces tengo esa ventaja del calostro siempre congelado. La importancia que vieron de lavar la hembra, que no compita el calostro contra un pedazo de estiércol. Pues siempre en el momento del parto, ya cuando vemos que desencadenó parto, limpiarla, echarle una lavadita a la hembra o limpiarla con un trapito húmedo y probarle los pezones. ¿A qué me refiero sobre los pezones? Si podemos ordeñarla, como vimos ahí en el video, y recoger ese calostro, eso nos va a ayudar a dos cosas. A uno, a tener el calostro, y dos, a que la hembra empiece a producir oxitocina por estimulación, como si los lechones estuvieran mamando, y eso nos va a ayudar a tener un parto más ágil y más tranquilo. Entonces, vea que no hemos pasado ni de las primeras 12 horas o 8 horas que puede durar un parto, y estamos concentrando gran parte, antes del parto y el calostro. Él mostraba que encerrar los lechones grandes. Hay que saber cuánto dura la inyección de leche en una hembra y cada cuánto sucede. Una hembra, cada entre 45 y una hora, está llamando sus lechones desde el momento del parto hasta el destete. Entonces, los lechones se pueden estar alimentando hasta 24 o 25 horas veces al día, porque cada 45, una hora, la hembra lo llama. ¿Cuánto dura la inyección de leche? La inyección de leche dura de 1 minuto y medio, máximo 3 minutos. Eso es lo que comió, y ya, ella para y entre una hora vuelve y arranca. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos nosotros? Que durante esos 3 minutos que el lechón que está mamando, la hembra paró de hacer el ronquido normal que ella hace, de llamar los lechones, y se quedaron unos lechones que uno los ve en las tetas pegándole a ver qué quedó de leche. Ahí nos está faltando leche. Esos lechones son los más atrasaditos. Entonces, si tenemos camadas abundantes en el momento del parto, tener siempre presente cuántos pezones están produciendo leche, cuántos son los pezones funcionales. Es muy diferente a los pezones que tenga la hembra. Una hembra puede tener hasta 14 pezones, pero solo pueden estar produciendo leche 12. ¿Cuántos lechones nos va a aguantar esa hembra? Los 12. Cada lechón va a tener su propia teta. Pero nos sobran 2 lechones, no tenemos más hembras. ¿Qué podemos hacer? Hacer amamantamiento fraccionado. Es coger. En un llamado, maman todos los que pudieron comer. En el próximo llamado, guardo los más grandes y le doy oportunidad a los que no se alimentaron o quedaron con hambrecita, vayan y coman de eso. Y así los puedo ir llevando hasta que pueda tener otro parto de otra hembra y ver que si pronto esta hembra se me vino con 10, pero tiene 12 lechones, le puedo pasar 2 lechones y me los pueda sacar. O así me los puedo llevar alimentando, así los puedo ir llevando hasta que pueda tener otro parto o ya empezar a darle suplemento del 5.º día en adelante. Pero siempre tiene que estar acompañado de la leche de la madre. Aquí no ha pasado nada diferente a un buen manejo o está supervisando. No siempre todas las hembras necesitan que nosotros intervengamos en el parto. Esto es de observación. Observación es de mucho registro. Nació el primer lechón, entonces registro la hora. ¿Por qué es importante la hora? Porque yo tengo que calcular si es una hembra vieja me refiero de 2 partos en adelante, hasta 7, 8 partos, lo que podamos tener. Lo normal es que pase de 10 a 15 minutos entre el lechón. Si ya se nos abre este rango, ahí sí tenemos que intervenir, hacer masajes, hacerla parar, hacerla caminar. ¿Por qué? Para evitar lechones nacidos muertos. Si la hembra es primeriza, a esa es la que hay que tener. A la hembra primeriza y a la hembra más vieja hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? La primeriza por inexperta y la vieja por cansada, porque ya tiene contracciones, la cansa y viene de 7, 8 partos. Entonces, ese rango debe ser de 15 a 20 minutos, pero sí estar observando de que si la hembra está pujando, está teniendo contracciones y no bota el lechón, lo inicial es hacerla parar.
Todavía no vamos a ingresar la mano, no la vamos a palpar, es hacerla parar. ¿Para qué? Para que vuelva y se acomode el lechón, porque puede ser que venga atravesado o hay un lechón que esté tapando el canal. Entonces, hacerla parar, sobarle la ubre, sobarle la ubre para que ella tenga contracciones, vuelva y se acomode y revisar el canal de parto. Eso sería lo último. Revisar el canal de parto o palpar sería lo último antes de hacerla parar, sobarla, hacerla caminar para que vaya acomodando los lechones. Pero siempre registrar la hora, los minutos que pasan entre lechón y lechón. Si nosotros empezamos a manipular la cerda, a sobarla, a hacerle masajes en la ubre, mucho más rápido no van a tener los lechones. ¿Por qué? Porque estamos produciendo oxitocina natural en el momento de estarla estimular. El plan sanitario, el plan sanitario o de manejo. Vea, las recomendaciones son muy sencillas. Entre menos estemos manipulando los cerdos, mucho mejor. Porque cada vez que se estresan ellos, ahí se inmunodeprimen o hay manejos que no deberíamos hacer. Entonces, al nacimiento, solo los agarramos para limpiarlos, que estén vivos, que estén despiertos. Entonces, el lechón hay que pues, limpiarlo con cascarilla, con un trapo seco, limpio, eh, con lo que tengamos en la mano. Entonces, hay que limpiarlo, cortar el ombligo, pero y hacer un nudo con los hilos de los sacos, hilo de, más que todo es el hilo de coser sacos, desinfectado, no es que lo vamos a coger del saco ¿con qué desinfectamos? Con yodo, con alcohol, que es lo que normalmente podemos tener en las casas. Se desinfectan los hilos, no es que, ay, empezó a parir la chancha y me voy a buscar los hilos, no, eso hay que ya tenerlo previsto. Hoy hay parto, hoy ya tengo los hilos, ya tengo los hilos, ya tengo la tijera desinfectada, ya tengo los guantes por si me toca ingresar la mano. Entonces, tener los hilos ya previamente desinfectados y tenerlos cortados para no estar en carreras. Entonces, nació el lechón, lo único que hago es anudar el ombligo y tengo dos opciones. Un lechón es como un vehículo recién salido del almacén. A usted se lo entregan con el combustible necesario para llegar a la próxima gasolinera. El lechón nace así, el lechón nace y tiene la gasolina suficiente para 3, 4 horas de vida. Si nosotros nos demoramos en darle esa gasolina, ¿cuál es la gasolina del lechón? El calostro. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener calostro ya listo antes de que empiecen a nacer de su propia madre, ¿cómo se hace? Las hembras empiezan a mostrar que ya hay descenso de leche. A ello ya puedo ordeñar sin necesidad que me haya botado lechones. O nació el lechón y le doy una dosis de calostro. ¿Cuánto es una dosis? 10 cc. Y eso ya, y me lo llevo para la calefacción, me lo llevo para una lamparita, para una canasta con cadarilla de arroz, algo que no pierda la temperatura. Ojo, los lechones nacen más o menos con 36 grados de temperatura. Si nos coge un parto en la noche, puede estar a 25, 23. Si estamos al norte, puede bajar a 18 grados. Entonces, ese choque térmico va a gastar energía en calentarse en vez de usar esa energía en ir a buscar calostro. Entonces, lo importante es que la temperatura no les baje tan rápido o no les baje y darle esa gasolina de una. Si el lechón no tenemos calostro, lo que hacemos primero que todo es secarlo, limpiarlo y enseñarle las tetas a que empiece a mamar calostro. Ya mamó calostro, ahora sí, váyase para la calefacción. Entonces, eso es el manejo de lechón. Que hay que recibirlos o revisar apenas nacen, revisar el paladar, que no tengan deformaciones, revisarles el ano, porque hay muchos lechones que nacen sin ano, y nos estamos dando cuenta al tercer, cuarto día porque empiezan a estar barrigones y le hemos desgastado tiempo a esos lechones que no, se van a, que no van a sobrevivir, hay que sacrificarlos. Entonces, usted al nacimiento revisa el ano, revisa el paladar, cuando nacen con paladar
hundido, ese lechón no va a mamar. Entonces, más bien, es sacrificarlo para no gastar usted tiempo y darle la posibilidad de que otro lechón se pegue de esa teta. Pues, lechón deforme o lechón con paladar hendido, sin ano, eh, más bien sacrificarlo. La gente dice que el lechón por debajo de 700 gramos sacrificar. Yo no soy de eso. Donde hay vida, hay esperanza. Entonces, si yo puedo tener un trabajador o la encargada de la granja, la encargada de la chanchita, estar dedicada los primeros 3, 4 días de ese lechoncito pequeño. Ese lechón no me va a llegar a las 200 libras igual que los hermanos, pero sí va a llegar a unas 160, 170, que eso que no es pérdida, pues, pero se salvó ese lechón. Entonces, entre menos manipulemos el lechón durante toda su lactancia, es mejor para evitar estrés, para evitar contaminación de enfermedades, por estrés, por manejo, porque la camada de al lado tiene diarrea versus a la que no tiene diarrea. Entonces yo fui, cogí los lechones de al lado y no me desinfecté, no me lavé las manos, no me lavé las botas y me metí a la otra camada. Entre menos manipulemos el lechón, mucho mejor. ¿Qué es las recomendaciones que nosotros hacemos? Al tercer día de lactancia, si se castraría, se descola si van a descolar, se descolmilla si van a descolmillar. Ya no se usa descolar ni descolmillar porque son heridas abiertas. Y esas heridas abiertas es ingreso de enfermedades. Mucha gente le gusta, no le gusta ver su lechoncito con la cola larga, entonces se la corta. En la recomendación es no descolar, pero muchas veces se van esos cerdos a unas condiciones diferentes donde el engorde y esas colas largas, si empieza a haber falta de comida o estrés, ellos se van a empezar a morder la cola y empieza a haber canibalismo. Entonces, uno de los manejos sí es descolar para evitar en el engorde empiece a haber canibalismo. Entonces, eso depende para dónde va el cerdo. Si al cerdo no le va a faltar alimento, no va a tener un estrés, donde, es decir, que en un cuartico donde caben 3 lechones o 3 gorditos, vamos a meter 7, 8, va a haber estrés, entonces se van a comer la cola, van a haber problemas. Y la castración, sí o sí, pues aquí castramos, seguimos castrando quirúrgicamente. La recomendación que les hago es hagan entre el día 3 al día 5. ¿Por qué? Porque todavía están esos anticuerpos que pasa el calostro, que le pasa a la madre, la cicatrización es mucho más, la recuperación en la cicatrización es mucho más rápida, no les dé pesar, eh, ellos están con su mamá, están tranquilos, van a chillar un momentico, vamos a limpiar la zona, eso sí, cuando se haga la castración, desinfectar la zona, ojalá con agua yodada, no con alcohol, porque el alcohol va a irritar, limpiar la zona, eso. Aplicación de hierro, el corticostato es para los que aplican para la coccidia, para la diarrea y antibiótico. ¿A quién aplicarían antibiótico? Normalmente se aplica antibiótico a todas, pero en este caso, si no descolamos, no descolmillamos, solo le aplicaría antibiótico a los lechones machos, a los que voy a castrar. ¿Para qué? Para evitar una infección. Esto es más preventivo que otra cosa. Es para evitar que la castración se infecte. Es solo aplicaría antibiótico a los machos si no descolo ni descolmillo. Si a las hembras las descolo y las descolmillo, apliquemos antibiótico porque estamos abriendo una herida. Y ese tercer día revisamos ombligo, que el ombligo ya esté sano, que esté seco, y si tienen algún problema de una pezuñita, le paró la hembra y perdió la pezuñita, pues hacerle curación y eso. Eso sería lo ideal, no coger el lechón durante más tiempo, hacer todos los manejos, el manejo sanitario en ese mismo día para no estar agarrando el lechón. Que cuando tenemos que coger un lechón, si empezamos a ver diarreas y eso, ya es otra cosa diferente. Pero si hicimos bien manejo al nacimiento, un buen calostro, manipulamos muy poco el lechón, ya aquí en adelante la lactancia va sobre ruedas. Y el destete. El destete, ¿qué les sugiero? Entre el día 21 al día 28, ya lo que quiera cada productor.
No más días, ¿por qué? ¿Por qué no más días? Porque ya empezamos a comprometer nuestra fábrica de hacer lechones, que es la hembra. Entonces la hembra ya empieza a desgastarse, es ella, ya no es capaz de mantener unos lechones tan grandes y empezamos a tener productividad. Entre más dure la lactancia, menos partos al año vamos a tener. Lo ideal es que entre 21 a 28 días estemos destetando. Si nuestro negocio es vender lechones, entre menos días de lactancia demos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque más partos voy a tener al año, más lechones al año voy a tener. Si mi negocio es, yo los voy a engordar, a 24 días está bien. Eh, Estén en la edad que estén. Si hay lechones de 6 libras, como lo puede haber a 21 días, y lechones de 16 o 15, 17 libras a 21 días, se va todo. No dejamos lechones. Las colas no las dejemos. Hay que pesar, mucho pesar y todo, pero se tienen que ir. ¿Por qué? Porque esos lechones normalmente o les faltó desarrollo desde el momento del nacimiento o vienen enfermos. Y lo que vamos a hacer es dejar esa enfermedad siempre rotando ahí en la lactancia. No, pues el lechón, si se ha de morir, o hacer otros manejos, los hacemos en el engorde o en el inicio, no los dejamos en la lactancia, porque lo que vamos a hacer es perpetuar la enfermedad ahí en maternidad. La idea es que maternidad es todo lo que parió, lo que se murió, murió y salió todo el tiempo. No dejamos lechones, no, que hay que pesar, dejémosles una semanita más, negativo. Saquémoslos, a ese lechón lo vamos a tratar diferente en el inicio, le vamos a poner su papillita, le vamos a poner sus vitaminas, le vamos a poner eso, pero no lo dejemos dentro de la lactancia. ¿Cuándo empezamos a dar alimento a los lechones? ¿Cuándo le empezamos a ofrecer alimento? Lo que debemos garantizar es que por lo menos del día 5 al día 7 ya ellos empiecen a reconocer. Aquí no es ganancia de peso, aquí no es que el lechón va a salir más pesado, sino empiecen a reconocer el alimento de la fase del destete. ¿Por qué? Esos lechones, no es que decir, entre más alimento me coman en lactancia, me van a pesar más al destete. La ganancia es muy poca. Lo que queremos buscar es que su intestino, su sistema digestivo ya esté preparado para el momento del destete. No es lo mismo que durante 28 días o 24 días, 21 días, hayan comido solo leche, los destete de un momento a otro y me sirven un platado de seco, pues de comida seca, que es los reiniciadores. No. Entonces la idea es que el día 7 yo empiezo a mostrarle la comida. ¿Cómo es esto? Esto no es ni coger un plato, ni un tubo partido por la mitad y llenarlo, no. Esto es el plato que le pongamos o el tubo que le pongamos, esto es poco, pero muchas veces al día. ¿Qué es poco? Un puñadito. Lo que nos quepa en la mano, en una sola mano, se lo echamos. Ellos solo por curiosidad se van a acercar. El más curioso se come uno o dos granitos, eso es más que todo. Pero si lo hacemos 7, 8, 9 veces al día, el lechón en granito se va comiendo eso y se va preparando el intestino para el destete. Otro manejo que podemos hacer es la papilla. La papilla, ¿cómo se maneja? La papilla es porción de agua y porción de alimento. ¿Qué tanta porción? ¿Qué tanta porción de agua? ¿Qué tanta porcentaje de agua? ¿Qué tanto porcentaje de alimento? Según su etapa. Entonces, entre más jóvenes, es decir, del día 5 o la segunda semana, del día 7 al día 14, es una papilla más líquida. Del día 14 al día 21, una papilla más seca y ya los últimos 3 4 días van sin nada de agua. La relación es 80 de agua la primera semana, 20% de papilla, del preiniciador, no sé si puedo decir nombres, bueno, lo que tenemos aquí en el país, Bionova 1 o Nupi 1, los preiniciadores que manejamos aquí. No le vamos a dar papilla con un Bionova 4 o una desarrollina, no. Cada cosa o cada alimento en su etapa. Entonces, vamos a preparar no más lo que se van a consumir en el momento. Aquí estamos en un país muy caliente.
en menos de 8 horas eso se fermenta. Entonces vamos a preparar solo el poquito que van a comer en ese momento. Si hay que preparar durante 4 o 5 veces al día, lo preparamos. ¿Qué sí podemos hacer? Estabilizar el agua. ¿Cómo se estabiliza el agua? Muchas de las producciones de nosotros son de pozo o de agua de pozo. Esas aguas son, por el tipo de terreno que manejamos, son volcánicas y eso, llenas de minerales. Lo que vamos a hacer es recoger el agua, dejarla reposar, ojalá unas 12 horas dejarlo reposar, y por litro de agua, perdón, por litro de agua, 10 cc de vinagre. Eso es para cambiarle el pH al agua. Entonces, podemos preparar, tener 1 litro de agua y 10 cc de vinagre y las dejamos reposar y sobre esa agua vamos preparando la papilla. Eso es para evitar que nos dé diarreas. Muchas veces las diarreas nos dan en la papilla porque son aguas muy ácidas y no están reposadas. Entonces, la vamos a dejar reposar y el manejo más fácil es con vinagre. Litro de agua, 10 cc de vinagre. El agua la podemos tener en un balde y de ahí vamos sacando para hacer la papilla. No preparemos mucha papilla si no se va a consumir, porque en menos de 8 o 10 horas ya está fermentado y ahí vamos a tener diarreas. Y más este alimento que es, uno, muy costoso, se va a perder y dos, vamos a enfermar al lechón. A la segunda semana podemos hacer 50-50, 50 de agua, 50 de alimento balanceado. Y ya los últimos 4 o 5 días, full, solo alimento. Poco, muchas veces, un puñadito. Otro manejo que podemos hacer es, en el plato donde estemos dando la papilla o el alimento seco, lo que hacemos es, ponemos el plato, damos el puñado. El lechón solo por curiosidad se va a acercar y va a comer y retiramos el plato, lo retiramos, lo quitamos de la vista del lechón. A la media hora, a la hora, vuelvo y pongo el plato. Él solo por curiosidad se va a acercar que hay en el plato y así lo vamos acostumbrando al plato. No dejemos el plato ahí vacío. Si él ya comió y va a comer hasta el otro día, quitemos el plato porque ya se le va a volver paisaje ese plato y ya no se va a acercar. Retirémoslo, lo quitamos de la vista de él y lo ponemos. Si son, digamos, 7, 8 veces al día, la mejor tarea en los primeros días es quita y ponga, hasta que él ya sabe que en el momento que ponga hay algo, un alimento ahí y ya lo vamos dejando. No lo dejemos desocupado porque ya el cerdo se le vuelve paisaje y no se va a acercar. El desparasitante, ivermectina, donamectina, inyectable, oral, lo que le quieran dar. Se recomienda es desparasitante. ¿Por qué? Porque en el agua le estuvimos dando papilla. La contaminación que pudo haber cruzada por estiércol de la madre, del ambiente, una mosca, cualquier cosa. Eso vamos a evitar enfermedades o parásitos más adelante. Entonces, al día del destete, el desparasitante. Si hay granjas que aplican vacunas como micoplasma, circovirus, en el día del destete. Todo con la idea de evitar de estar agarrando el lechón mejor dicho, no estar agarrando el lechón. Entonces, el día del destete, que el desparasitante es inyectable, va un chuzón. Que estamos aplicando micoplasma, va otro chuzón. Que si vamos a aplicar circovirus, otro chuzón. Hasta 3 o 4 chuzones se va a llevar ese lechón, pero es un solo dolor, una sola manipulación y no lo estamos agarrando tan seguido. Ay, no, que pesar, que nada de pesar. Se va a estresar igual que todos sus hermanos, van a estar durante ese día van a estar decaídos porque pasan de no tener a su mamá, pero al otro día ya están activos. Se destetan y lo primero que hay que ofrecer es agua y alimento, que no les haga falta agua y alimento. Poco alimento, ¿por qué? Porque ellos van a estar deprimidos si le pusimos 3, 4 inyecciones, más el destete y todo eso, pero que ellos sepan que tienen alimento, pero poco para que no se vaya a desperdiciar, para que no se mosquee, para que no se vaya a perder. Entonces, ¿por qué?
para evitar desperdicio en el alimento y el lechón eso. El lechón cabeza, el lechón cabeza, el macho alfa de la manada, es el lechón el que más se demora en comer. ¿Por qué? Porque en el momento del destete, él va a marcar territorio. Entonces, él pasa de tener, si destetamos dos hembras, entonces pasó de tener 10 hermanitos a pasar a tener 20 hermanos en el mismo corral. Entonces, ese lechón lo que se va a encargar durante las primeras 24 a 36 horas es a pelear. ¿Quién es el primero que come? El primero lechón que come es el colita. El colita dice, mientras que estos estén agarrando allí, yo voy como porque ya conozco la comida. Esto me sabe a comida. ¿Cuál es el lechón que más come? El lechón cola. Después sigue el medio y después el sigue grande. En estudios dice que el lechón cola durante las primeras 3 horas ya haya comido. El lechón medio se demora hasta 8 horas y el lechón cabeza se demora hasta 24 horas en empezar a comer, porque el primero hace jerarquías. Entonces, el primero se encarga de hacer jerarquía y después va y come. Entonces, siempre hay que tener ese detalle. Si vamos a hacer, digamos, camadas de colas medianos y grandes, lo mismo, entre colas va a estar el líder. Entonces, también se van a pelear. Y eso. Entonces, si el manejo es en lo posible, podemos separar cabezas, medios y colas. Entonces, solo hagamos un grupo de colas y uno de medio y cabeza, para que la jerarquía no tengamos tres focos de pelea. Si van todos para un corral, los dejamos juntos y lo que hacemos es que a las colas le ofrecemos facilidad de alimentarse, porque ya a las 24 horas ya el grande desplaza la cola, no, de la cola tenga facilidad de comer. Esa es la importancia de darle alimento durante la lactancia, que en el momento del destete, la cola y el medio ya identifiquen que ese es el alimento balanceado y la cabeza, ese es mucho más porque ese solo ha comido leche. Entonces, ese es el manejo que se le da al lechón. Entre menos lo estemos manipulando, mucho mejor. Lo que yo les hablaba al principio de las diarreas, que muchas veces, y de las diarreas y el manejo del lechón, que yo le decía que entre menos lo hinquemos, mucho mejor, porque estamos solucionando problemas de manejo con inyecciones. Entonces, una diarrea 2, 3 días después del destete, puede ser que la hambre haya estado sucia y el lechón lo primero que mamó fue calostro, fue estiércol. Entonces ahí estamos errando. Dos, en el momento del parto, durante esos 3, 4 días, se mojaron, mucho frío, mucho viento. El lechón tenemos que protegerlo del frío y del viento. Entonces hay que hacerles encierros. ¿Cómo se hacen encierros? Con los mismos sacos, hacerle un escondite o algo que ellos se puedan abrigar del frío y del viento, sin alterar el ambiente de la madre, porque el lechón necesita las primeras semanas o los primeros días 36 grados, el lechón, constante, pero la madre 36 grados no me va a dar leche, la madre entre más frío, mucho mejor. Entonces yo tengo que tener dos climas en el mismo espacio. Entonces, ojalá una madre la pudiéramos tener en 18 grados y el lechón en 36. Pues aquí se nos complica un poco. Pero entonces, la madre, entre menos yo le ponga estrés calórico, mucho mejor, ella se me va a desarrollar mucho mejor, me va a dar más leche, me va a dar todo. Con buena agua, buen alimento y más que todo el agua, necesitamos bastante agua en el momento de la lactancia y el lechón tenga donde resguardarse del frío. La alimentación de la madre es primordial también para el desarrollo del lechón. Los primeros 5 a 6 días, la madre no debemos llenarla de alimento. Tiene que ser gradual. Gradual es, el día del parto no comió. Al segundo día vamos a dar 1 kilo. Ya va a ser la conversión después de ustedes a libras. Estoy acostumbrado al kilo. Al segundo día 2 kilos. Vamos de kilo en kilo hasta que lleguemos al séptimo día. Tercer día, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos. Y al día séptimo, 7 kilos. Y de ahí ya hacemos la sumatoria de cuántos lechones. Si tiene, lo básico es
Del día 7 en adelante es 2 kilos para la hembra y 500 gramos por lechón. Si la hembra tiene una condición, si la hembra está muy flaca porque en parto anterior le fue mal, pues se desgastó mucho, entonces le damos 2 kilos para ella, 600 gramos por lechón. Si la hembra está muy gorda, hay que bajarle peso. Son 2 para ella, siempre 2 para ella y 400 por lechón, 400 gramos. Entonces, si una hembra tiene 10 lechones y es una condición normal, serían 2 kilos para ella y 500 gramos serían 5 kilos. Entonces, 7 kilos se va a comer la hembra. ¿Cuánto se lo va a comer? Durante el día. No es que le vamos a dar los 7 días, los 7 kilos en una sola comida. Puede haber hembras que la coman, puede haber hembras que no. Entonces, durante las horas más frescas, en la mañana y después en el atardecer, tarde de noche, darle la comida sería lo ideal. Si tenemos un régimen de solo alimentar 3, 4 veces al día, está bien. Entre más le segmentemos la comida a la hembra, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la condicionamos a pararse y acá es que ella se para, ella va a tomar agua. Entonces, entre más agua tome la hembra, más leche va a producir, más peso vamos a destetar. Si digamos, durante los primeros 7 días, la hembra solo se va a comer 3 kilos el primer día, 3 kilos se lo puede comer en una sola parada. Pero ¿qué pasa durante el resto de días? No la vamos a dejar que ella esté echada. Vamos a hacerla parar por lo menos 3, 4 veces al día. Hacerla parar sin estresarla, no la vamos a golpear nada. Suave, le pegamos en el lomo para que ella se levante. Eso lo va a hacer es que ella se levante, tome agua, orine y vuelve y se echa. Estar pendiente pues que cuando se vaya a echar no vaya a aplastar los lechones. Pero entre más la veces la hagamos parar, así sea solo para tomar agua, mucho mejor. Más agua, más leche. Es relacionado. La porción de agua es relativo a la cantidad de leche. Una hembra después del día 18 es mucho más productiva que una vaca. Una cerda puede producir hasta 24, 25 litros al día después del día 18. Entonces, del día 18 al día 25, 26, donde ya más produce leche y ahí empieza a bajar la producción de leche. Entonces, produce bastante leche, pero no la mejor calidad. Pero entonces, ustedes tienen una cerda, es tener una vaca Holstein ahí produciendo leche. Entonces, pero la leche va relacionada a la cantidad de agua que están tomando. Entonces, esas son las recomendaciones básicas. Vea que aquí no aplicamos ninguna inyección diferente a las que sí necesita. Si no vamos al coccidiostato, eso se da oral. El hierro sí es fundamental. El hierro después del tercero, máximo al quinto día. ¿Por qué? Porque ya no se lo da la hembra. Él nace con las reservas necesarias de hierro para durar ese tiempo. Si ya hay deficiencias de hierro, vamos a tener problemas con el lechón. Entonces, yo por eso los puse de diferente color. Castración, sí o sí, por aquí en este país castramos todavía. Descolmillar está opcional. Descolmillado está opcional. Pero sí lo que no podemos fallar es antibiótico a los que estamos castrando. Oxidiostato, ojalá eso les va a salvar muchos problemas durante la lactancia para la diarrea y el hierro. El hierro sí no podemos faltarle al lechón con hierro. Entonces, es el manejo del lechón lactante y la nutrición que se debe manejar. Nada diferente a cosas, a inyecciones, que le demos ciertas vitaminas, no. Si el lechón tomó el calostro suficiente, un buen manejo las primeras 3, 4 horas del parto, el lechón tiene, como decía el video, puede llegar hasta 8 semanas de vida bien fortalecido. Entonces, hasta aquí sería la presentación. ¿Alguna duda?